Estudios sociales. Segundo año de bachillerato. Principales ciencias sociales: sociología, antropología, historia, demografía, geografía social, ambiental, económica, ciencias políticas, psicología social, economía, derecho y política. Bienvenidos estudiantes a este espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a tener un tema súper bueno, las principales ciencias sociales. Es importante también tener en cuenta que vamos a estudiar cómo se estudian las ciencias sociales, cuál es el método. Vamos a traer ejemplos que son muy importantes para que tú conozcas cómo se produce el conocimiento científico. Será genial, no te lo pierdas. Además, ten en cuenta las medidas de seguridad como lavarse las manos, usar mascarilla, el distanciamiento social. Pero ¿sabes qué son las ciencias sociales? La aprenderemos en la siguiente cápsula. Pon mucha atención. Son las disciplinas científicas dedicadas al estudio de los hechos que acontecen en la sociedad. Es decir, se dedican al estudio de la realidad social como fruto de las acciones del ser humano viviendo en sociedad, así como los comportamientos particulares de los individuos. Estas disciplinas poseen diversos enfoques teóricos y metodológicos desde los que tratan de explicar la realidad de la sociedad. Entre las principales disciplinas se mencionan sociología, antropología, historia, demografía, geografía, ciencias políticas, psicología social, economía, derecho y política. Aunque al respecto, hay que tener presente que las ciencias sociales, a pesar de ser jóvenes en los campos del conocimiento, han reportado un crecimiento tal que no hay un acuerdo entre los organismos públicos ni los institutos de información privada, así como entre los mismos especialistas para lograr determinar qué materias o disciplinas constituyen las ciencias sociales. Muchos de los sistemas de clasificación del conocimiento y la separación de las disciplinas que conocemos hoy en día ocurrieron en el siglo XIX, con el surgimiento de las universidades, en donde el predominio de las ideas de la Ilustración y la secularización de la sociedad europea establecieron una ruptura con la enseñanza teológica, introduciendo disciplinas para el estudio del mundo físico, el mundo biológico y las sociedades humanas. Bueno, en esta tarde también tenemos presente a alguien muy especial, en el caso de Luis González, que nos ha venido a compartir todo esto de las ciencias sociales. Cómo se produce este conocimiento, cuándo se desarrolló. Así que, Luis, bienvenido y gracias por estar acá compartiendo con nosotros este espacio de Aprendamos en Casa. No, muchas gracias a ti, Mayra, y muchas gracias a ustedes en casa. Vamos a escuchar un poco, vamos a hablar entonces sobre lo que son las ciencias sociales, cuáles son las ciencias sociales, de qué tratan las ciencias sociales y realmente yo creo que lo importante, Mayra, ¿cuál es la riqueza que tienen las ciencias sociales para nuestra vida, ¿no? Exacto, como el método también, Luis, cómo las ciencias sociales producen conocimiento y cómo pues sirve para la vida, porque no es un conocimiento astral que está en las nubes, Luis. Claro, eso me lleva a la siguiente pregunta, Mayra. Vamos a ver. Yo escuché en la cápsula que estuvo anteriormente que decían de que las ciencias sociales relativamente son nuevas. Sí, las ciencias sociales son nuevas, Luis. En este caso, primero, mira, es que como tú lo sabes, las ciencias sociales vienen desde las ciencias naturales, o sea que tienen ese origen. Primero hubo una revolución, una explosión científica. No sé si vos te acordás de Kepler y la teoría de Newton. ¿Te acordás de todos esos científicos? Pues a eso le llamamos revolución científica. Ok, entonces vamos a entender algo, yo creo que es importante que en casa lo tengan presente, es que las revoluciones científicas lo que vienen a hacer es a generar rupturas dentro del conocimiento que hasta el momento se venía creando, ¿no, Mayra? Decir, ¿por qué? Hace avanzar el conocimiento. Exacto. Entonces, cuando hay esa evolución del conocimiento, por ejemplo, donde ya ponen al Sol como centro del universo, que están las ondas elípticas, que hay una teoría que revoluciona la sociedad, entonces esto da paso a otro momento importante, que es el racionalismo. Que, bueno, como el padre del racionalismo, tú lo sabes, que es Descartes, y comienza a pensarse que lo más importante es la razón. Y entonces ya vamos colocando un poco al ser humano como centro de este conocimiento. Claro, y es lo que se conoce entonces con el famoso cogito ergo sum, ¿no? Exacto. Que era el pienso y luego existo. Exactamente, Mayra. Entonces,
Creo yo que para ir aterrizando ya de todo esto, ¿no?, que venimos hablando sobre, en las ciencias sociales, es cierto, ¿no?, vienen de las ciencias naturales o retoman muchos elementos de las ciencias naturales. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas a este, bueno, podríamos llamarlo primer científico social, Mayra? ¿Te recuerdas? Me recuerdo, Augusto Comte. Exactamente. Él hablaba, por ejemplo, y retomaba a su maestro, que fue Saint-Simon. Claro, el conde Saint-Simon, que decía de que lo que íbamos a hacer era física social. Exacto. La sociología, que es la primera ciencia social que tiene que ver con el positivismo. Los chicos y chicas en casa lo saben, que tiene que ver con el positivismo. Es una corriente de pensamiento, una corriente filosófica que trata como que el método científico es la forma exclusiva para obtener conocimiento. Y por ello la sociología, que es una ciencia social, también trata, y en esto Comte, que es el padre de la sociología, pues dice que la única forma de conocer es esta física social, que luego más tarde Comte le pone el nombre y le dice sociología. Exactamente. Entonces, para tener claro esto, es que el positivismo retoma los elementos de las ciencias naturales, es decir, el método científico de las ciencias naturales, para aplicarlo dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, se comienza a generar toda una discusión y una disputa en torno a estos elementos. Pero antes de eso, Mayra, y antes de entrar en esa discusión, yo creo que es importante conocer cuáles son las ciencias sociales o qué disciplinas son las que incluyen las ciencias sociales. Exacto. Pero antes sí, algo importante que se nos queda, Luis, que son aquellos elementos como la revolución industrial, la Revolución Francesa, que también los chicos lo están viendo y lo van a ver no solamente en estudios sociales, que dan pie a este proceso porque hay una convulsión en la sociedad. O sea, no se entiende. Imagínate venir de lo rural a la ciudad. Se conforman esas ciudades, necesitan más recursos, necesitan recursos naturales, necesitan dónde vivir, empleos, salarios, fábricas. Entonces hay una serie de cosas que están convulsionando la realidad y entonces, bueno, ¿quién se encarga de estudiar esto? Y ahí las ciencias sociales comienzan a hacer este proceso de estudiar, pues, en este caso, los pues, fenómenos sociales, los ¿no? fenómenos sociales, porque pues sí, antes no eran sociales, sino que eran las ciencias naturales. Lo que sucede y lo que dice Mayra es también sumamente importante y que lo tengas presente. Hasta antes de las grandes revoluciones, es decir, la revolución industrial, francesa, las revoluciones políticas, ¿no?, la revolución francesa, la independencia de Estados Unidos también es importante. Exacto, es importante. La sociedad era más o menos estable, es decir, las formas de gobierno, las poblaciones eran estables. Por lo general la población estaba concentrada en la zona rural, ¿no?, y ahí se mantenía. Ahí se mantenía. Pero con la revolución industrial, con todas estas nuevas incorporaciones en las formas de producir, se producen grandes migraciones del campo a la ciudad. Entonces las ciudades comienzan a acrecentarse. Grandemente. Grandemente. La demografía. Exacto, el consumo de recursos comienza también a extenderse o a expandirse, a ampliarse, y por lo tanto es necesario conocer qué es lo que está pasando. Así es. Entonces ahí viene cuántos somos, de dónde venimos, quiénes somos, y surge la demografía también de esa manera, aunque reconociendo que la demografía es una ciencia pues que viene de los griegos, estaban interesados en contarnos, en saber quiénes somos, dónde vivimos, qué edades tenemos, etc. Entonces, pero también ahí viene la geografía. Sí. Comienzan a hacer esas ciudades, comienzan a desarrollarse y comienzan a expandir, y pues que en otro país, que se mudan a otros países y comienza un proceso de migración. Entonces también ahí va la geografía. Muy bien. Entonces yo creo que lo importante para clarificar a nuestros amigos en casa, nuestros amigos y amigas que nos acompañan, vamos a definir o vamos a ver cuáles son estas disciplinas de las ciencias sociales. Y la primera, creo que ya la hemos mencionado, sí, y ustedes ya la conocen, es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales. ¿Cómo cuáles, Luis? ¿Cómo cuáles podrían ser? Bueno, trabajo, ¿no? También podemos hablar de, bueno, el crecimiento, ¿no?, poblacional, sí, a qué obedece, las causas, consecuencias. Otro elemento también importante dentro de la sociología es el estudio de las instituciones, las formas en las que nosotros socializamos y nos relacionamos. En ese sentido,
¿Cuáles son esas instituciones? Por ejemplo, la familia, Exacto. el trabajo, La iglesia. la iglesia. Entonces, todos esos elementos. ocio. El ocio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos recreamos? Imagínense qué importante la sociología del ocio, pues, porque necesitamos recrearnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La sociología nos enseña eso. Exactamente. Entonces, esa es la sociología. Pero hay también otra disciplina importante, que es La economía. la economía también, que tiene que ver, como ya lo decíamos antes, en la forma en que nosotros producimos y distribuimos los bienes y servicios que se producen dentro de la sociedad. Sí, la economía es una ciencia muy importante, chicos y chicas, y no comienza desde las instituciones. Eso es muy importante aclarar. La economía comienza desde el bolsillo, desde lo que tenemos en casa, su presupuesto, para que ustedes sepan cómo se administra, porque realmente la economía surge así, como una economía doméstica, en la familia. Así tiene el surgimiento la economía. Entonces, es importante que ustedes piensen cuánto gastan. A veces, pues, nos pasamos de bolsa, Luis. Claro. Otra disciplina importante es la antropología. La antropología. La antropología es una ciencia muy nueva, realmente creo que de las ciencias más nuevas de las ciencias sociales, que trata sobre el estudio también de las culturas, tanto las culturas que vemos prehispánicas o las que existen en el mundo, podríamos decir egipcia, todas las culturas que existen. Antes se creía que solo estudiaban a esos grupos poblacionales como pequeños de la sociedad, pero ahora ya no. Sí, lo que mencionabas es que cuando inició la antropología se encargaba de estudiar lo que eran o lo que se conocían como las sociedades primitivas. Así es. Y eso obedecía mucho a una visión eurocéntrica, es decir, a partir de la visión que los europeos tenían. ¿Y por qué? Porque eran naciones imperialistas, es decir, ellos estaban conquistando llegando a otros lugares y los colonizaban. Entonces había que entender esas colonias a las cuales llegaban. Exacto. Como comprender cómo vivían, qué hacen, cómo comían, cómo se desarrollan, cómo se desarrolla la espiritualidad, la familia, cómo se desarrolla lo que tiene que ver con la arquitectura, la ciencia misma, la astronomía, etc. Entonces la antropología daba pie a ese estudio, pero ahora vemos que no, que la antropología también estudia la realidad de la actualidad, cosas que suceden que son importantes para el crecimiento de la misma ciencia. ¿Sabes que algo que me parece interesante de esta disciplina de la antropología, sobre todo en cuanto a su surgimiento, es que tiene que ver con el estudio del otro? Sin embargo, conforme comienza a desarrollarse esta disciplina, surge la gran pregunta: ¿quién es el otro? No, esa es una de las preguntas muy interesantes, porque define, ¿no?, ese tema de la otredad o de la alteridad, es decir, en qué momento yo reconozco a la otra persona y lo reconozco también como sujeto y como ser humano. Immanuel Levinas, la filosofía de la otredad. Sí, muy bien. Es importante, pues, ver que la antropología, como le decimos, chicos y chicas, ustedes puedan estudiarlo. Ver que también está, por ejemplo, la historia, otra ciencia, que antes se consideraba que la historia solo estudiaba el pasado, y realmente no. La historia también estudia el presente y también estudia y da postulados hacia el futuro. Imagínense qué interesante la visión de la historia en la producción del conocimiento. Antes se consideraba que la historia era el estudio de aquellos personajes históricos icónicos que daban a la realidad como un realce, pero realmente la historia, ahora también tenemos la historia de los olvidados, de aquellas personas que no son, como se dice, los importantes. Mira, imagínate qué interesante. Sí, porque lo que mencionas, creo yo que es importante entonces destacar dos cosas. La primera tiene que ver con que la historia como disciplina no se limita únicamente a estudiar hechos acaecidos en el pasado, sino que es estructurar toda una narrativa bajo la idea de proceso histórico, es decir, un continuo que se está desarrollando y que trata sobre la vida del ser humano. Eso por un lado. Y segundo, es que la historia a veces se había remitido únicamente al estudio de personajes importantes, tales como reyes, como políticos, guerreristas. Exacto. Sin embargo, los nuevos enfoques de la historia nos dicen que la historia no únicamente la producen estos grandes personajes, sino que la producen las personas dentro de la vida cotidiana. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso salvadoreño, los chicos y las chicas también conocen las ruinas, donde está la vida colectiva de los grupos prehispánicos. Es muy importante, la de Serén.
Los sitios arqueológicos. Ahí, por ejemplo, tenemos algo bien importante, que la historia, igual que la antropología y la arqueología, están estudiando lo cotidiano, y por eso ese lugar es tan importante para América Latina, porque es lo cotidiano. Exacto. Y rescatando entonces, o mejor dicho, retomando una de las ideas que vos mencionaste antes, es que entonces ese estudio del pasado nos sirve para entender el presente y a partir de conocer este presente, construir o proyectarnos hacia el futuro. Las poblaciones que olvidan su pasado tienden a repetir la historia. Dime otra disciplina, Mayra, a ver. Bueno, te voy a decir una disciplina, pero no te voy a decir el nombre, Luis. ¿Cuál es la disciplina que estudia quiénes somos, cuántos somos, quiénes son mujeres, quiénes son hombres, dónde se localizan, quiénes usan esos recursos, cuáles son... No tienes que decir más, ya ¿sabes? sé. La demografía. Excelente, Luis, excelente, así es, la demografía. Muy bien, exacto. La demografía se encarga de estudiar la composición, la estructura de las poblaciones. En ese sentido, es importante tener presente que las poblaciones son dinámicas, crecen, se hacen pequeñas y hay variables que intervienen para que eso suceda. ¿Sabes cuáles son, Mayra? Me imagino que son las migraciones, es una de las variables. Sí, además tenemos la mortalidad, la natalidad, la fecundidad, son elementos que inciden o intervienen para esa dinámica de las poblaciones. Así es, para saber, porque te imaginas, si no tuviéramos hospitales y fuéramos más personas que hospitales, claro, pues se morirían muchas personas. Entonces, por eso es importante la demografía, saber cuántos somos y dónde estamos ubicados. Claro, para también eso nos permite a nosotros... O las escuelas. Claro, pero entonces lo que sucede es que entonces al conocer las poblaciones nosotros podemos determinar también cómo organizamos el uso de los servicios y recursos. Exactamente. Las necesidades. Muy bien. ¿Qué otra? Las ciencias políticas. Ese es interesante, ¿no? Sí, las ciencias políticas son las que tratan sobre el estudio de esa interacción entre la política pública, la política internacional también, y todos esos cambios, o sea, toda esa composición de lo que es el derecho y las leyes, porque existen normas, relaciones que interactuamos los seres humanos. Por ejemplo, muchas cosas se hacen en El Salvador que no puedes hacer, por ejemplo, en India, porque existen derechos diferentes o formas de organización de la sociedad diferentes. Sí, pero aquí tenemos que separar y tenemos que hacer una decisión entre ciencia política y derecho. Y el derecho. Exactamente. Ciencia política la vamos a entender o tenemos que verla como esa forma en la cual se organiza y se estructura el poder, que vamos a entender como por el poder. En este caso, dentro de un Estado, tenemos que un Estado se organiza bajo la idea, si vivimos en una, por ejemplo, en nuestro país que es una república, nuestro Estado se compone a partir de 3 órganos, ¿no? Exacto, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Exactamente. Pero en el caso de estos poderes también tienen como, digamos, otras instituciones del Estado, como Fiscalía, Procuraduría, etcétera, que se encargan también de consolidar este poder y de hacer, por ejemplo, porque no es el Estado en sí, sino que es como la democracia, ¿verdad? Estudiar que el pueblo pues tiene el poder de decisión, porque somos un Estado en el cual pues van a las elecciones, tomamos en cuenta los votos y lo que el pueblo dice, eso es lo que se hace. Exacto. En definitiva, lo que tienes que entender es que la ciencia política, valga la redundancia lo que te voy a decir, estudia la política. ¿Y qué es la política? Es la búsqueda del bien común. En ese sentido, lo que está buscando, lo que es cómo se estructura un sistema político para alcanzar ese fin que es el bien común. Exacto. Y eso viene al derecho. Exactamente. Que también entonces, es una ¿qué es otra de las que disciplinas de las ciencias sociales? Exactamente. Que tiene que ver con estos cánones de orden social. Exacto. O sea, no podemos hacer delitos, no coger lo que no es nuestro, no podemos, por ejemplo, ultrajar, maltratar a una persona por el hecho que piense diferente a mí. Entonces, esas son situaciones que son importantes para que la sociedad pueda conducirse adecuadamente. O sea, nos entablan algunos órdenes. Por ejemplo, en el caso de las nuevas leyes ahora en día, sobre el piropo, por ejemplo, ¿vos lo has escuchado, Luis? Sí, claro, ¿no? En alguna medida esos piropos no pueden ser ofensivos hacia otras personas. En este caso estamos hablando de las mujeres. Entonces, la sociedad va avanzando y asimismo el derecho va avanzando. Es decir, que surgen necesidades, por ejemplo, la niñez, hay que proteger a la niñez de cualquier maltrato. Entonces vienen las sociedades
y comienzan a hacer leyes para normar y proteger a ese grupo, igual a las mujeres, las personas con discapacidad. Entonces, por eso es importante el derecho, para que no existan pues esta anomia o repercusiones sociales que puedan repercutir, valga la redundancia, en otros aspectos. Exactamente, entonces vamos a entender esto. El derecho está estudiando lo que es las normas, el ordenamiento jurídico. Como bien lo dijo Mayra, en alguna medida esto obedece a que las sociedades, esta misma dinámica, esta composición de las sociedades, a veces va reconociendo que hay sujetas que necesitan garantías, en este caso de derechos. Por lo tanto, es necesario crear nuevos o ampliar el catálogo de derechos para que protejan a estas poblaciones que se consideran como vulnerables. Exacto, y son instituciones que se crean con una normativa, igual protocolos, etcétera. Entonces, a eso pues también los estudiantes deben de tener, debemos de hacer hincapié, porque son importantes conocerlo y es importante estudiarlo más adelante. Ok, ¿se nos queda alguna ciencia? La geografía humana. La geografía humana, ok, ¿y esa qué? La geografía humana, la geografía humana, realmente la ciencia social es geografía, que se divide en geografía física y geografía humana, pero en este caso, como ciencia social, vamos a tratar la geografía humana, que es la que trata la interacción entre las sociedades y los recursos, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los recursos físicos, lo que se da en la corteza terrestre. Exactamente, entonces vamos a entender esto de manera así bien fácil. Es claro que nosotros, es decir, ustedes en casa, todos los seres humanos, nos relacionamos con el medio físico y a partir de esa relación es que surge esta geografía humana. Ahora creo que la última disciplina que se nos queda es la psicología social, que básicamente tiene que ver en la manera en cómo todos los sujetos que convivimos y compartimos dentro de una sociedad, pues nos desenvolvemos, el comportamiento. Exacto, la psicología social, la psicología trata también el estudio de la persona humana y la psique, el comportamiento que se desarrolla, por qué platicamos así, por qué nos movemos así, por qué hacemos muchas cosas, por qué nos enfadamos, por qué reímos de esa manera. Entonces nos estudia, por qué no aprendemos esa clase de matemáticas que es tan difícil. Entonces, de forma individual, pero la psicología social estudia pues ya cómo nos relacionamos con otros y otras, entonces claro, eso es muy importante. Entonces estudia los comportamientos dentro de un grupo, ¿no? Dentro de la sociedad, eso es importante que lo tengan presente. Ahora, Mayra. Pues hasta ahí hemos llegado. Ahorita pues, Luis, vamos a una cápsula que tiene que ver con cosas muy importantes, así que chicos, no se muevan. El fraile Bernardino de Sahagún durante la época de la colonia aportó al campo de la historia, antropología y la etnografía mexicana. Sus escritos se consideran como la mejor fuente para la antigüedad mexicana. Aprendió a la perfección el náhuatl, el idioma de mayor difusión entre los indígenas, logró recopilar y describir todo lo que se refería a la vida de los antiguos mexicanos, creencias, religiosos, cultos, ritos, historia, calendario, vida familiar, fiestas, labores agrícolas, entre otros. Es decir, logró captar la realidad social que vivían estas sociedades en esa época. Por ello es tan importante y se considera el pionero de la antropología en América Latina. Muy interesante el video que acabamos de compartir. Así como Bernardino, que se considera el padre de la antropología, solo utilizó el método de la observación, o también algunos científicos lo consideran como técnica, y pudo traer ese conocimiento tan importante para la antropología. Por ello, es importante que tú anotes lo que pasa ahora en la actualidad, porque este conocimiento te va a permitir a ti crear conocimiento científico, porque el conocimiento, la ciencia se produce a través de tu interés, a través de las cosas que tú quieras crear. Tú puedes construir conocimiento científico y es importante que lo hagas porque eso permite que haya crecimiento en la ciencia en El Salvador y eso está en tus manos. Además, es importante que estas dudas y todo lo que haya acontecido en esta clase lo puedas comentar con tu profesor o profesora para que tú puedas expandir el conocimiento, la ciencia. Qué importante que un día le escuchemos o oigamos sobre tu observación, sobre tu conocimiento y eso se produzca en libros. Eso será súper interesante.
Bueno, ha llegado a su fin esta teleclase. Gracias por estar presente. Te espero en la próxima clase y recuerda, tú eres un científico social.